a ver este tema. El líder y sus relaciones personales. Amén. Nos ponemos en pie primero, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a dar gracias al Señor. Maravilloso y eterno Padre, gracias te damos por concedernos, oh Dios amado, el gozo, estar en tu casa y compartir, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque la intención de tu Espíritu es hacernos cada día más útiles, Señor, en esta obra maravillosa de extender tu reino aquí en la tierra, Padre, en afirmar cada vez más a nuestros corazones que cada hijo tuyo es un poderoso instrumento en tus manos, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta obra que tú estás realizando en nuestro medio y en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Tratando a todos con respeto. ¿Cómo es, hermanos? Tratando a todos con respeto. Las relaciones personales. Les quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen amigos? ¿Cuántos tienen amigos? ¿Ah? Ya, voy a hacer la pregunta en la forma negativa. ¿Quién aquí no tiene amigos? ¿Quién aquí está solito en esta vida? ¿Ah? ¿Se dan cuenta, hermanos? Siempre tenemos alguien con quien relacionarnos. La persona que cree que no tiene amigos, que se siente sola, es un peligro, o está pasando por un peligro. Si usted en algún momento comienza a sentirse solo, que no tiene amigos y qué sé yo, busca al pastor por lo menos, ¿ah? ¿Está bien, hermano? ¿No? ¿Por qué? Porque es muy peligroso. ¿No? Muy peligroso decir estoy solo y no tengo a nadie en esta vida. En realidad, hermanos, eso es una mentira que el enemigo aprovecha para enfermar psicológicamente, emocionalmente a las personas. Pero en realidad, hermanos, no estamos solos, no somos islas. Tenemos no solo amigos, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, y todos ellos de alguna forma tienen también algún derecho sobre nosotros. El otro día explicaba, hermanos, que un amigo puede tener el derecho, por ser amigo, por ejemplo, si está pasando por alguna necesidad de llamarnos a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Cierto, hermanos, o no? A la hora del sueño más, ¿no? Más profundo ahí cuando usted, hermano, está soñando, pero de lo más rico, y de pronto el teléfono comienza, no a sonar, ¿no, hermanos? El teléfono comienza a gritar, ¿cierto, hermanos? Y entonces usted se levanta, mira el teléfono, y usted de repente dice, ¿quién me está molestando a esta hora? Pero usted dice, no, este es mi amigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas a esta hora? Evidentemente, hermano, si es un amigo que respeta, le va a decir, mira, te estoy llamando porque estoy pasando por esta situación. Hermanos, entonces, nosotros debemos entender, como líderes no podemos ser gente solitaria, de ninguna manera. Usted va a estar rodeado siempre de personas. Y más aún, hermano, usted debe amar, debe desear el relacionamiento con las personas. ¿Por qué, hermanos? Repito, el liderazgo cristiano es servicio. Y entonces, si es un líder solitario, ¿a quién le sirve? ¿Cierto, hermanos, o no? Si es un líder solitario, ¿a quién le va a servir? Y si no le sirve a nadie, ¿qué tipo de líder es? Tal vez puede ser algún líder conforme a este mundo. Dice de que, por ejemplo, los reyes de Persia, ¿no? En la antigüedad, nadie veía su rostro. Nadie.
Sabían que existía, pero nadie podía ver su rostro. No es ese tipo de liderazgo que tiene el creyente, hermano. El creyente tiene un liderazgo de servicio que necesita relacionarse continuamente con las personas, continuamente con el pueblo de Dios y con los que aún no conocen al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, a ver, ¿cuál es la base para que podamos mantener una sana relación con los demás? ¿Cuál es la base? ¿Por qué somos amigos, hermanos, hace 30, 40, 50 años? ¿Cuántos tienen amigos de más de 30, 40 años? Levanten la mano. ¿Cuántos ya tienen amigos de... Tenemos amigos, ¿cierto, hermanos? Con todo respeto a nuestros hermanos que ya están por base 6, por ejemplo, deben tener amigos que son amigos, ¿cuánto? 50 años, 60 años, ¿cierto, hermanos, o no? ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión esencial, hermanos, y esta cuestión esencial se llama respeto. Porque no pueden ser amigos dos personas en las cuales no hay respeto. ¿A usted le gustaría ser amigo de alguien que le falte respeto? ¿A quién le gustaría ser amigo de alguien que es irrespetuoso? No, cierto, hermano, no podemos, es imposible. Es imposible. Entonces, la base de una buena relación está en el respeto. Respeto. Y respeto implica, hermanos, dar valor a la persona, valorar a la otra persona, valorar a la otra persona. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros los creyentes valoramos? Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, tenemos una gran diferencia en nuestra manera de valorar a las personas. La sociedad valora a las personas por su profesión, ¿no? Por su personalidad, por su posición social, ¿verdad? Por ese asunto. Por cuestiones accesorias. Hay mucha gente que valora a las personas porque cuando éstas tienen plata. ¿Han visto, hermanos, en ese caso? Yo he conocido personas, hermanos, que cuando tenían plata estaban rodeados de gente o rodeadas de gente. Todos lo querían, todos lo respetaban, todos lo amaban. El día en que se le fue la plata, hermano, se quedó solo, porque ni plata tenía, ¿no? Ni la plata que le acompañaba lo acompañó más. Este mundo, hermanos, la mentalidad de este mundo valora a las personas por cuestiones, accesorias. Hermanos, a veces respetan a las personas por la ropa que se pone. Por la ropa que se pone. Por lo menos aquí en nuestro país eso es bien conocido, ¿cierto, hermanos, o no? Hace varios años atrás, no sé por qué razón tuvimos que ir a la prefectura de Lima con el pastor Rodolfo. Aquellos tiempos que todavía éramos flacos, ¿no, hermano? Y entonces le dije, Rodolfo, no sé qué tema se trataba. Creo que era un tema correspondiente a un litigio que tuvimos en San Juan del Lurigancho sobre unos terrenos, ¿no?, de la iglesia. Así que tuvimos que ir a declarar y todo lo demás. Yo le dije, Rodolfo, si no los madrugamos a estos militares, ellos nos madrugan. Así que vamos a ir bien entelados. Vamos a ir bien alterno, que cuando nos vean, primero piensen antes de preguntar cualquier cosa. Y así, hermanos, nos fuimos bien entelados. Bien enteladitos, corbatados, perfumados y todo lo demás. Rodolfo iba con su maletín, ¿no? El mismo abogado, y todo, ustedes saben, ¿no? Así que llegamos a la puerta de la prefectura. Increíble, hermanos. Qué trato diferente. Sí, señores.
Ahí sí, vengo acá con el doctor, tengo una citación y nos pase por favor, allá lo van a atender. Fuimos, hermano, nos movimos en la prefectura como peces en el agua. Y cuando salimos, ustedes ya imaginan, hermanos, de alegría nos fuimos a celebrar con un ceviche con Rodolfo, me acuerdo. Increíble, hermano. Pero el Hijo de Dios no respeta, no valora a las personas por eso. No te valoro porque tienes plata. No te valoro porque tienes profesión. No nos valoramos unos a otros, hermanos, porque tenemos posición social. Nos valoramos unos a otros, hermanas y hermanos. Nos valoramos unos a otros porque todos hemos sido creados por el mismo Dios. Recuerde usted, tu hermano, tu hermana, tu prójimo, él, por muy grande que sea, o por muy pequeño que sea según los estándares de este mundo, ha sido creado por Dios. Por tanto, es tu semejante, es mi semejante, es igual en derechos. Qué tremendo, hermanos. Esta es la mentalidad cristiana. Por esta manera de pensar, hermanos del pueblo de Dios, los creyentes han sido perseguidos. Por esta manera de pensar bíblica, los creyentes han sido condenados. ¿Cómo es posible? Especialmente, hermanos, vamos un poquito atrás a las sociedades, a la sociedad romana, en la cual el emperador era un dios, considerado un dios. De pronto los creyentes decían, no, él no es ningún dios, él es semejante a ti, es semejante a mí. Él no es Dios, no puede ser Dios. Hay un solo Dios, decían los creyentes. Por causa de esto, ¡pum!, al circo, a los leones. ¿Se da cuenta, hermanos? Santiago, la carta de Santiago, condena la acepción de personas. Dice, hermanos, si entra un tipo rico, ¿no?, a la iglesia, a la reunión, y ustedes le dicen, siéntate aquí, a la derecha, etcétera, etcétera, y entra un pobre vestido de andrajos, tú quédate por allá. Dice Santiago, estáis haciendo acepción de personas. Ustedes están quebrantando la ley. Es sumamente duro ese pasaje. Sumamente duro, queridos hermanos. Entonces, nos valoramos unos a otros. Y aquí es lo maravilloso, hermanos, porque todos hemos sido redimidos. Todos hemos sido comprados para Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Hermanos, algunas veces les he contado de que hay algunos creyentes que quieren tener ciertas diferencias. Quieren mantener dentro de la iglesia las diferencias sociales que hay afuera. Y eso no es de Cristo, hermanos. No es de Cristo. No es de Dios. Me recuerdo de un grupo cristiano, dizque cristiano, entre comillas cristiano. Querían así establecer ciertas diferencias, eran creyentes aristócratas. Y fueron a decirle a su pastor, sí, pastor, nosotros creemos que aquí debemos reunirnos aparte nosotros, por acá, por esto y por aquello. ¿No? Queriendo justificar su exclusivismo, su posición social. Aquel sabio pastor los escuchó, los miró y les dijo, lamento decirles, pero a ustedes todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio. El pastor fue duro. A ustedes todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Queridos hermanos, damos gracias a Dios, porque Dios nos ama a todos. Amén. Podría ser un buen momento, hermanos, para abrir nuestras Biblias en Hechos.
En Hechos capítulo 20, versículo 28. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, en este versículo tenemos la enseñanza de que la Trinidad, nuestro Dios Trino, está interesado en el cuidado de cada creyente. Mire usted, dice así, la iglesia de Dios, en unas versiones dice, no dice la iglesia del Señor, sino la iglesia de Dios, fue ganada por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo es el guardián de esta iglesia. Hermanos, entonces si Dios tiene interés en su iglesia, nosotros que seguimos a Dios, nosotros que servimos a Dios, nosotros que nos parecemos cada vez más a Jesucristo, debemos tener el mismo sentir, interesarnos más por nuestros hermanos, interesarnos más por nuestro prójimo. Usted no es una isla. Dios ha derramado su Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha colocado amor en tu vida. ¿Para qué, hermano? ¿Ah? Para que eso sea entregado, para que eso sea derramado, para que con eso tú puedas tocar vidas. Esto, hermanos, es seguir a nuestro Dios. Entonces, hermanos, conocemos más acerca del valor de nuestros hermanos, acerca del valor de cada creyente cuando reconocemos que ese hermano tuyo, amén, es objeto del amor de Dios. Cristo lo ama, el Señor Jesús derramó su sangre por él. Entonces usted va comprendiendo, vamos desterrando del corazón cualquier vestigio, hermanos, de ese pensamiento del mundo por el cual uno es más grande que otro. Dentro de la iglesia, hermanas y hermanos, podemos entender entonces, mi hermano es semejante. Cristo murió por mí, Cristo murió por él. Cristo lo ama, Cristo me ama. Bendito sea el Señor Jesús. Glorias sean dadas a Dios. Amén. Ahora bien, hermanos, vamos a leer dos versículos que son maravillosos. Fíjese usted cómo el Señor nos enseña cómo podemos relacionarnos con las personas de tal manera, hermanos, que lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, sin carga en el corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y luego el versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 17 y luego el versículo 23. Gloria al Señor. Amén. Colosenses 3, versículo 17. Gloria al Señor. Qué maravilloso pasaje, hermano. Usted va a aprender una cosa muy interesante en estos dos versículos, hermanos. ¿Está bien? Leamos juntos el versículo 17, 2 y 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, una vez más, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fijémonos un poquito en este versículo. Dice aquí, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? En el nombre del Señor Jesús significa que hacemos las cosas como sus representantes. Repito, cuando usted actúa y hace las cosas en el nombre del Señor, usted está actuando ¿cómo qué, hermano? Representante del Señor. Qué cosa tan gloriosa, hermano. Qué cosa tan... Yo digo, hermanos, inmensamente rica, ¿no? O sea, algo que escapa a nuestra comprensión en realidad. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, háganlo como representantes del Señor, como apoderados del Señor. Ustedes tienen la autoridad para hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, como si el Señor Jesús, como si Él mismo lo estuviera haciendo. Primero, pero vamos al versículo 23, por favor. Mire cómo cambia aquí la dirección del versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando dice como para el Señor, es hacerlo como sus siervos. Ya no actuamos como sus representantes, sino como sus siervos, bajo sus órdenes. Entonces, hermanos, estos dos versículos nos dicen lo siguiente. Primero, el versículo 17 dice de esta manera: todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos entonces como si usted fuera Jesucristo. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¿Enseñas? Vas a enseñar como si Jesucristo estuviera enseñando. ¿Visitas? Vas a visitar como si Jesucristo estuviera visitando. ¿Discipulas? ¿Cómo lo vas a hacer, hermano? Como si el Señor mismo lo estuviera haciendo. Entonces la pregunta grande es: ¿cómo lo habría hecho el Señor? ¿Cómo lo habría hecho el Señor? Pero el segundo versículo, hermanos, ya cambia la dirección, como para que no nos pongamos orgullosos y digamos: ya ves, yo estoy haciendo todo en el nombre del Señor Jesucristo, yo soy representante de Cristo, ¿verdad? Corremos el peligro de mandarnos a un extremo y no tener el equilibrio. En el segundo versículo dice, déjeme ver acá. Yo tengo que ver a mi prójimo como si él fuera Jesucristo. Repito, tengo que servir a mi prójimo ¿como qué, hermanos? Como si él fuera Jesucristo. ¿Por qué? Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Qué te parece, hermano? Vuelvo al tema. ¿Discipulas? ¿Cuántos están discipulando, hermanos? Ponte a pensar. Es como si tú estuvieras discipulando, vamos a imaginar un poco, al mismo Señor Jesús. Como si Él te estuviera escuchando y Él estuviese aprendiendo de ti. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Todo lo que hacéis. Todo. ¿Cantas? ¿Tocas? ¿Cierto? ¿Enseñas? ¿Visitas? ¿Oras? ¿Intercedes? Todo lo haces en el nombre de Jesús, pero también como para el Señor. Lo haces con la autoridad del Señor, pero también mirando a tu prójimo como si Él mismo fuera el Señor Jesús. De tal manera, hermanos, actuando como Jesucristo no significa venir y decir: mira, yo vengo a hablarte en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cierto, hermanos, o no?
A veces nos queremos dar ese lujo, ¿no? No, hermano, no, nada con eso. Yo vengo en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece, Chabelita? ¿Ah? No. Actuar en el nombre de Jesús, hermanos, también significa esto: actuar con la cortesía de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor era maravillosamente cortés, tremendamente cortés. Por ejemplo, hermanos, el caso de la mujer samaritana, ¿no? El Señor le dice a aquella mujer: mujer, dame de beber. La traducción es bien cruda, ¿no? Mujer, ¿no? Mujer, dame de beber. Pero algunas versiones que ya lo contextualizan mejor dicen así: estimada señora, ¿me podría dar de beber? Respeto. Actuar en el nombre de Jesucristo, hermanos, significa darle a los demás la consideración que el Señor Jesús les hubiera dado. No confundamos entonces. No vayamos a pensar: yo actúo en el nombre del Señor Jesucristo y queremos imponer. No es así. Tiene que ver, hermanos, sobre todo con el carácter dulce, sereno, firme también de nuestro Señor Jesucristo cuando atendía a las personas, cuando atendía a los demás. Amados hermanos, pero también debo tratar a mi prójimo como si él mismo fuese Cristo. ¿Cómo atenderías al Señor, hermano? ¿Cómo le atenderías al Señor? ¿Cómo le atenderías al Señor, mi querido hermano? ¿Lavarías los pies como Jesús lo hizo? Fíjate, hermano, la pregunta entonces en cada situación es: ¿qué haría Jesús? Leí una hermosa historia, hermanos, real, no es un cuento. No me gusta a mí contar. Jamás, hermanos, utilizo el púlpito para contar o para transmitir alguna ilustración que no esté basada en la realidad. Yo nunca invento ilustraciones, procuro que sean históricas. ¿Está bien? Y si es con nombres, mejor aún, para que pueda ser fácilmente corroborado. Leí la historia breve de aquí John Stott relata la historia de un gran predicador. Su nombre fue Samuel Chadwick, ¿no? Un escocés. Fue un predicador del siglo XIX y XX, por ahí. Este predicador contaba, hermanos, de que cuando era niño, tenía 10 años de edad, en la escuela dominical hubo una fiesta, ¿no? Una celebración. Y fue a predicarles a los niños algún predicador. Y este predicador dijo: todo lo que ustedes hacen, ustedes tienen que hacerlo como para el Señor. ¿Cómo les habría explicado que Samuel Chadwick, siendo un chiquillo de 10 años, al día siguiente agarró las botas del papá, ¿no? En aquel entonces no había pistas ni nada por el estilo, las botas estaban llenas de barro, ¿no? Así que Samuel tomó esas botas, las limpió lo más que pudo, las abrillantó lo más que pudo, y luego pensó el niño: ¿Jesús se pondría esas botas? ¿Jesús se pondría esas botas? Y entonces lo hizo de nuevo. Con esa simple historia, con ese simple hecho, hermanos, en su vida, Samuel Chadwick más tarde llegó a ser uno de los grandes predicadores, pastores, y él decía: siempre tuve en claro, dijo él, siempre tuve en claro que todo lo que hice, lo hice para mi Señor. Lo hice como para mi Señor. Miren, amados hermanos, es un concepto poderoso. Y vamos a ver en Mateo 25:40, ¿qué nos dice la palabra del Señor?
Mateo 25, 40. Amén. Leamos juntos. Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, repitamos eso, una vez más, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Glorias sean dadas al Señor. Oh, hermano querido, ¿tú te imaginas el día en que estés en la presencia del Señor? ¿Tú te imaginas ese momento cuando el Señor diga: bienaventurado eres, hijo, porque todo lo que tú hiciste a ese nuevo creyente, todo ese cuidado que tú le diste, toda esa atención que tú le entregaste, todo ese tiempo que tú le entregaste, a mí lo hiciste, me lo hiciste a mí, fue para mí, yo lo recibí. Tú lo diste a Él, pero yo lo recibí. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Entonces, teniendo en mente esto, queridos hermanos, teniendo en mente que todo lo tengo que hacer en el nombre de Jesús, es decir, con la cortesía, con el amor, con la consideración, con el respeto del Señor Jesús, ¿está bien? Todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo para el Señor Jesús? Es decir, mirando a mi hermano, mirando a mi discípulo, como si Él fuera el Señor mismo, como si yo le pudiese entregar a Él lo mejor. Queridos hermanos, teniendo en cuenta que todo lo que hagamos lo estamos haciendo al Señor, entonces ahí es más fácil, hermanos, servir. Es más fácil hacer las cosas con amor, con alegría. Es más fácil entregarlo todo. Querido hermano, ten en mente esto, ten en el corazón esto, para que tu servicio al Señor sea un servicio fructífero, para que tu servicio al Señor sea un servicio, hermanos, que llene tu vida, llene tu corazón. Estoy absolutamente seguro, hermanos, que todo lo que hacemos como para el Señor trae mucha alegría a nuestras vidas, hermanos. Amén, hermanos. Trae mucha alegría al corazón, trae mucho gozo. Poder alabar al Señor y decir: gracias, Señor, porque tengo el privilegio de servirte. Amén. Aleluya. Ahora bien, hermanos, el hecho de que nosotros actuemos en el nombre de Jesús y sirvamos a los demás como si estuviésemos sirviendo al Señor, significa, sobre todo, hermanos, que debemos escucharla. ¿Qué cosa, hermanos? Escuchar a la persona. Escuchar es bueno, hermanos. Finalmente es respeto, ¿cierto? Usted ha visto, hermano, que de repente está hablando con alguien y la persona te está mirando, te está escuchando, pero sus ojos reflejan, hermano, que está en Marte, ¿no? Está en Saturno o en Júpiter. ¿Se ha dado cuenta o no? Te está mirando, pero por poco los ojos están girando, ¿no, hermano? Escucha. ¿Por qué, hermanos? Miren, hermano, usted como líder va a enfrentar esto. Va a pasar por esta situación muchas veces. Escuchar, hermanos, es, terapéutico, o sea, sana. Muchas veces las personas solo quieren, hermanos, descargar, hacer una catarsis de lo que tienen dentro, soltar. Y así, hermanos, los problemas que ellos tienen dejan de tener de repente ese peso
ese peso terrible que tienen. ¿Por qué, hermanos? Porque pueden ser observados, pueden ser analizados ya con otra perspectiva. O sea, le pongo este caso, hermanos. Cuando usted está pasando un problema, supongamos usted está pasando por voy a poner ese término, un problemón. ¿Amén, hermanos, o no? ¿Quién ha pasado por un problemón en esta vida? ¿Ah? ¿Alguien ha pasado por un problemón o no? ¿Qué preguntan, hermano? ¿Qué pregunta? Lo que sucede, hermano, es que el problemón se hace más problemón porque nosotros a veces, por el mismo hecho de la ansiedad, ¿verdad?, del sufrimiento puede ser, muchas veces es casi imposible mantener una posición así objetiva, ¿verdad? Estar serenos, mirar las cosas con total ecuanimidad y equilibrio. Es imposible. Yo creo, hermanos, que es muy, muy, muy difícil. Pero ¿qué pasa cuando usted habla y cuenta a alguien? No a cualquiera, no a quien sea. No sale usted repartiendo por ahí afuera a todo el mundo sus luchas. Sea sabio también. Pero usted tiene un discipulador. Usted le cuenta: estoy pasando por esta lucha, tengo este problema. ¿Qué va a pasar con el discipulador, hermanos? Más aún si tienes la bendición de tener un discipulador sabio, lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder? Primero el discipulador te va a decir: vamos a orar un poco. Oremos por ese problema, ¿qué te parece? Se ora y luego comienza a analizar, a mirar. Como es una persona que está fuera de tu problema de alguna forma, ¿está bien? Puede mirar tu problema con otra visión, con otra perspectiva. Puede hacer que tú veas cosas que no estabas viendo. O puede que te diga: mira, estás viendo el problema de una manera que no te va a ayudar a ver ese problema. Por eso, en una de las cartas del apóstol Pablo, él dice: Dios nos consuela para que consolemos a los demás. ¿Con qué, hermanos? Con las consolaciones con las que Cristo nos consuela, ¿no? Es un juego de palabras muy hermoso. Pero el apóstol Pablo dice que nos consuela para que podamos consolar. ¿Qué significa, hermano? Para que podamos animar, para que podamos orientar. Pero ¿usted cómo va a orientar? ¿Usted cómo va a consolar si no le escucha? Tiene que escuchar. ¿Saben, hermanos? En la experiencia que uno va adquiriendo con los años, yo me he dado cuenta de una situación, hermanos. Muchas veces con solo escuchar y no decir a veces nada, con solo permitirle a la persona hablar, la propia persona descubre una salida, una solución para su dificultad. La propia persona lo tiene, pero no lo tiene claro. Pero a medida que lo habla y alguien le escucha, entonces, ¡pum!, como se dice, se le prende el foco, se le prende la luz. Y esta era la solución. Y usted como líder solamente le va a decir: claro, ahí está la solución, ya te diste cuenta, qué bueno que el Señor ya te mostró cuál es la solución. Ahora hazlo. Entonces, hermano, escuche, las personas van a ser sanadas. Por otro lado, hermanos, es bueno escuchar también. Aunque no estemos de acuerdo. Mire, hermano, es imposible estar 100% de acuerdo con todo el mundo. Es imposible. Incluso dentro de la iglesia hay creyentes que dicen: esto debe ser así, y otros dicen: no, eso debe ser asá. Son dos posiciones que en algún momento pueden ser antagónicas. Y si las personas no tienen madurez y no se escuchan, hermanos, puede haber un problema de confrontación, de choque. Es terrible eso. Entonces, ¿qué se requiere, hermanos? Escuchar, entender. Y cuando no hay una solución clara, hermanos, esperar el momento en el cual el Espíritu Santo
de una solución. En este libro que les comparto, hermanos, había John Stott cuenta de que ellos pertenecían a una iglesia muy tradicional, ¿no? Muy tradicional, en la cual se leía la Biblia en el lenguaje antiguo, ¿no? En el inglés antiguo, imagínese usted. Entonces, había un grupo de creyentes que decía, no, nosotros tenemos que seguir con esa Biblia en ese lenguaje antiguo. Otros decían, pero ¿por qué? No la entendemos. Quisiéramos leer la Biblia en un lenguaje más, más actual, ¿cierto, hermanos? ¿O no? El lenguaje, todos los que han estudiado el lenguaje aquí saben que el lenguaje evoluciona, ¿verdad o no? ¿Ya? Entonces, ahí estaba esta situación, cada quien con su posición, ¿no?, irreductible. De pronto, el pastor dijo, miren, no podemos seguir con esto, no podemos seguir con esta discusión, vamos a esperar unos meses más. De aquí a tantos meses vamos a volver a reunirnos para tratar este tema y cada uno va a venir con lo que el Señor dirija, hable a su corazón. ¿Qué les parece? Ahí se estuvieron de acuerdo, lo tratamos de aquí a tantos meses. Cuando llegó ese momento, se reunieron, John Stott dice, de manera natural, de manera fácil, de manera que fluía. Todos dijeron, sí, es mejor tener la Biblia en un lenguaje actual. Es mejor leer la Biblia en un lenguaje que todos la podamos comprender. No hubo necesidad de votación, no hubo necesidad de discusión, simplemente hubo la necesidad de ir a los pies del Señor, escuchar la voz de Dios y saber cuál era la dirección de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces se quiere tomar decisiones en base a la mayoría, ¿no? O sea, levante la mano, ya, 50% más uno, esa posición ganó. ¿Y los demás? Perdieron, pues, qué pena. ¿No? Ay, qué pena, perdieron. Pero no es así, hermanos. Tomar este tipo de decisiones es falta de confianza en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, escúcheme bien. Es necesario respetarnos y esperar que el Espíritu Santo nos guíe. Escuche, hermano. Cuando usted esté liderando, usted va a escuchar cosas. Los creyentes van a abrir el corazón. Los creyentes van a abrir el corazón. Y no procure hablar tan rápido, hermano. No procure dar soluciones inmediatas. Cálmese. Deténgase. Busque al Señor. Busque la dirección del Espíritu Santo. Vea qué es lo que el Espíritu Santo le habla. Y entonces, hermano, usted va a ver qué hermoso es contar con la dirección sabia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Valga la pena, hermanos, el momento. Usted como líder va a escuchar, va a aprender a escuchar a las personas. Pero así como usted aprende a escuchar, hermano, usted tiene que tener un pacto con Dios y con su discípulo. Aquello que tu discípulo te compartió, queda contigo y el Señor. Amén, hermano. Queda contigo y el Señor. A menos que tu discípulo te diga, puedes compartirlo con otras personas para que me ayuden en oración, tú lo haces. Pero si no, hermano, sé fiel. Lo que tu discípulo te compartió es para que tú lo guardes en tu corazón y lo lleves delante del Señor. Hermano, es una de las grandes pruebas de tu fidelidad al Señor, la fidelidad a tu discípulo. Así, hermano querido, tú creces también en confianza. Todo el mundo va a ver que tú eres una persona confiable. Tus discípulos te van a recomendar a otro. Mira, que ese te discipule, ese hermano es bueno discipulando. Aquella hermana es buena discipulando.
Siempre va a tener una palabra buena, sabia, siempre te va a escuchar y lo que tú le cuentes, queda con él. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, hermanos, culminando, no somos islas. No somos islas. No somos islas, no somos solitarios. La Biblia dice, nadie vive para sí. Queridos hermanos, entonces valoriza a tu hermano. Sírvelo como si estuvieras sirviendo a Cristo. Ministralo como si tú fueses Cristo ministrándolo a él. Porque valga la pena, hermano, decirlo una vez más, es Cristo mismo actuando a través de tu vida. Alabado sea el Señor. Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Gracias sean dadas al Señor. ¿Cuántos están felices de servir al Señor, hermano? Servir al Señor es servir a nuestro prójimo. Servir al Señor es hacerlo como si el mismo Señor lo estuviera haciendo. Es la cosa más gloriosa, hermanos. Qué maravilloso trabajo que Dios nos dio. Amén. Vamos a orar. Precioso Señor, gracias te damos.